Buenos días, gracias por venir al seminario del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Ignacio González, quien es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1984. Estudió la licenciatura en Química, doctorado también, en Química Analítica en la Universidad de París. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado casi 300 trabajos en revistas publicadas. Cuenta con más de 8,000 citas, es índice H48, posee 12 patentes mexicanas y 5 internacionales relacionadas con procesos hidrometalúrgicos y reactores electroquímicos. Ha dirigido 46 tesis de doctorado, 41 de maestría y 10 de licenciatura. Ha recibido algunos premios como el Nacional de Química en 2007, el CONIC en 2023, ha sido jefe de varios journals y
Es responsable de proyectos de investigación y vinculación en procesos de minerales con la industria españoles, esto de 2005 a 2019. Él nos habla sobre materiales para ensamblar baterías de gran litio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Gracias al doctor Gilberto Faker, que fue que me invitó. Además, me da mucho gusto estar aquí en presencia de gente que yo admiro, ¿sí?, desde hace mucho tiempo, con los que hemos trabajado en algunas situaciones. Lo primero que voy a hacer es presentarles, y lo que he dicho, y sobre todo, creo que hay muchos jóvenes. O sea, que lo voy a presentar es el resultado de un sueño que comenzó hace como 12 años. ¿Sí? Y creo que si hacemos investigación y queremos trascender, tenemos que luchar por un sueño. Porque muchas veces las decisiones que vemos a través de estos 12 años nos han... Tienes que tener sueño para poder seguir. De repente te dicen, sácate muchachito, que lo intente, ¿sí? Y ya te pones en tu cubículo sin hacer nada. Entonces, lo que les voy a presentar es como la historia de cómo fue desde hace 2 años que creamos en este asunto, cuando todavía no estaban de moda las baterías de litio. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, y eso te das cuenta cuando uno está finalizando, tienes que comenzar a ver a corto y a plazo, sobre todo a mediano plazo, qué es lo que podría apoyar en el país en el que vivimos, y no hacer la investigación que está de moda. Porque el gran problema ahorita en la investigación que queremos son page y todas estas cosas, hacemos investigación de moda, que muchas veces no sirve para México. Sí, definitivamente. Y México paga nuestros salarios. ¿Sí? Eso no se nos olvide, nuestras becas también. Entonces sí tenemos que ir pensando, ¿sí? Sí tenemos que formar unos altos carritos de marihuana para hacer cosas deliciosas, pero sí también tenemos que ir viendo hacia dónde trascender y cómo hacer el escalamiento. Sobre todo ustedes, ¿sí? Esto para mí es el lugar donde se hacen los materiales. Pero a mí me gustaría ver también, ¿sí?, y eso es lo que quiero invitar, los materiales que tenemos, cómo escalamos esos materiales. Necesitamos producir materiales a gran escala para que podamos construir las baterías de ion litio que México está requiriendo en estos momentos. Entonces, es un hecho de oportunidad. Entonces, más que presentarles, voy a decir nada más cómo fue el sueño, los materiales que estamos haciendo, e invitarlos a hacer investigación fundamental, pero ver sobre todo cómo vamos a aplicar eso. México necesita eso. ¿Sí? Ok, entonces, ahí está. Antes que nada, y como hablo mucho y muchas veces no me da tiempo de hacer todo, quiero agradecer a los que han participado en este sueño desde hace 10 años. ¿Sí? Sobre todo, primero quiero agradecerle a mis colegas de varias instituciones que nos hicieron hacer un sueño. Porque nosotros somos electroquímicos y no hacemos síntesis y no hacemos caracterización espectroscópica de alto nivel. Porque lo que queríamos ver es, vamos a ver el problema de las baterías, necesitamos ver cómo los enlaces se expanden y se comprimen para que el litio entre en las estructuras. Entonces necesitamos hacer cosas en situ. Era una cosa muy importante. Las baterías en donde tuviéramos caracterización en situ. Afortunadamente, con la colaboración, Heriberto Feifer fue de los primeros que comenzamos a trabajar con esto, con el que nos enseñó a hacer síntesis de estado sólido. Federico González García, que está en el departamento de física, y con el que hemos hecho XRD in situ, es decir, una celda que les voy a mostrar para hacer XRD. Daniel Ramírez Rosales, que está en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Poli, con el que hemos hecho EPR, y además, lo que me da mucho gusto, que ya tenemos una celda de electroquímica, para el mismo tiempo que estamos haciendo la parte de electroquímica, el estado sólido, estamos viendo cómo cambian los estilos. Entonces, es una cosa preciosa. Marco Vera, con el que hemos trabajado mucho en el RDM de estado sólido, y el litio. El doctor Enrique Lima sabe que es una bronca muy terrible por lo pequeñito, dicen que el tamaño no importa. Entonces, hacer el RMN, el litio, y hacer las características que hicimos ha sido una cosa deliciosa. Y Claude Santomá, con el que hemos estado trabajando, y comenzamos en colaboración con Ernesto Rivero, en todo lo que hemos estado haciendo de polímeros, sobre todo para hacer aglomerantes y electrolitos iónicos para este asunto. Y además aquí están, pues, todos los 2 postdocs que han trabajado mucho en esta parte.
Ok, estos que son Rubén Suárez y Esdras Canto, que estuvieron trabajando en caracterización in situ con impedancia espectroscópica para ver la evaluación de baterías ya de las que están en los autos. Gregorio Guzmán e Ida Santos, que con sus tesis de doctorado comenzamos una colaboración con Ernesto Rivera a hacer polímeros para electrolitos líquidos. Miguel Ángel Martínez, que por aquí está haciendo su postdoc, por muchos de los resultados que hicimos, él fue el que echó a andar la técnica de RMN in situ. Harrison Sierra, que estuvo trabajando con hexacianoferratos para, sobre todo, producir canales para baterías de sodio y potasio. Claudia Islas, y aquí me faltó Ignacio Pereira, que ellos son, con nuestro equipo de teóricos, comenzó a trabajar en cosas de descripción teóricas de las que vamos a platicar ahorita. Jorge Olmedo, que se acaba de recibir, que ahorita está trabajando en la compañía más importante de flujo en México, que quieren hacer cosas de flujo, ¿sí? Definitivamente. Alex García, que hizo acaba su maestría. Carlos Juárez, que hizo unas cosas preciosas también, con DENS, exactamente. Aquí me faltó alguien más. Y no Aguilar, y aquí me faltó el cuate que está en el sitio, se olvida. Tu parte se volvía. ¿Cómo? No, bueno. Arturo Manso, con el que hicimos espectroscopía diferencial. Es muy importante. Demasiado. Perdón, disculpen que sea tan elocuente. Muy bien. Antes que nada, lo que voy a plantearles, tengo una presentación, he estado, desde que comenzó con el oro blanco, el historia del oro blanco aquí en México, comencé a trabajar desde atrás, tratar de ver en varias instituciones, para evitar que cuando algo está de moda en México, todo el mundo es especialista en. ¿Sí? Entonces, cuando comenzó a estar el litio blanco, todo el mundo decía que era especialista en baterías, en extracción de litio. Entonces, lo que estuvimos trabajando desde hace 3 años, desde atrás y tocando puertas, como para hacer, identificar las cadenas de valor que hay en toda la producción de litio y tratar de identificar especialistas en México que pudieran aglomerarse a través de ese asunto, ¿sí? Entonces aquí en México, sí, hay la cadena de valor, que son las tres primeras y que estuvimos estudiando todas esas cosas, que son fortalecer estudios de exploración y caracterización específica para los minerales de litio, porque el problema de México es que los minerales de litio no son fácilmente extraíbles. Entonces, cuando el presidente dijo, vamos a extraer y dentro de un año vamos a producir baterías de litio, los minerales donde viene el litio aquí son muy baja, la ley es muy baja y además están en una estructura que es muy complicada. Y una de las cosas que aquí es muy importante decirles, nosotros estuvimos buscando durante un año un microscopio, ¿sí? De cualquier naturaleza, que pudiera ver la cantidad de litio que tenía, que es menos de 1%, en las matrices que son aluminosilicatos y arenas, ¿sí? Pero además muy poquito y en unos minerales, porque es muy importante ver en qué forma está ese mineral de litio para entonces evaluar las extracciones. Y como he dicho, hacer microscopía y extracción de rayos es una cosa que yo sintetizo, pues hasta yo soy virgen, ¿sí? Definitivamente. Pero si en la naturaleza, verdaderamente eso necesita mucho, sobre todo en esta parte. No hay ninguno, ¿sí? Exactamente. No estuvimos viendo esto, porque sí necesitamos, para ir siguiendo la exploración con el Servicio Geológico Mexicano, estuvimos tratando de identificar y ver todas estas cosas, porque sí se necesita y es muy complejo, ¿sí? Entonces, después, la otra es el desarrollo de procesos de concentración y extracción, que es muy importante, ¿sí? Porque como el mineral de litio viene otra vez en cosas diferentes a lo de Chile, lo del triángulo de litio que está en Chile, Bolivia y en la otra, ¿sí? Esas cosas, eso viene en salares, y es muy diferente a que venga incrustado en las rocas cuando lo minificamos, ¿sí? Cuando vas con Peñoles, yo estuve trabajando 20 años con Peñoles, y me dije al ingeniero Lomelí, que es el giras penas de todos los minerales de México, dije, ingeniero Lomelí, ¿usted cree que los minerales que vienen en México aquí se pueden hacer? Mira, Nacho, o sea, como vienen aluminosilicatos, medios ácidos o medios alcalinos, lo que van a hacer, se va a hacer un lodo y no vamos a poder filtrar nada de eso. Ciencia de materiales reales, tenemos que establecer mecanismos para poder extraer. Es muy importante que en México, ¿sí? Y aquí el único lugar, porque desafortunadamente todas las cosas que trabajaban con minerales en México, institutos muy fuertes, con toda la moda de los nanomateriales, se transformaron en institutos de materiales y nanociencias, ¿no? Entonces casi nadie hace minerales en México. Y afortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente para la ciencia en México,
seguimos extrayendo metales de una manera muy importante y de minerales cada vez más complejos. Entonces, estaríamos estar haciendo investigación de cómo están las matrices y cómo establecer para poder extraer ese asunto. Entonces, perdón, yo cuando comencé a venir a trabajar aquí, bueno, hasta colaborar con mis colegas y todo, yo dije, pero ¿por qué no hacemos, igual voy a química, ¿por qué no entramos a los minerales? México necesita mucho de eso. Sí, no estamos haciendo. Sí. Y la otra es la síntesis de materiales y productos de valor agregado a gran escala, que es una cosa muy importante que no tenemos. Muchas veces los químicos, lo que hacen los físicos, los materiales y todo, hacemos nuestras reacciones en un jarrito, yo siempre he dicho. Pero en este caso, en donde necesitamos, es una emergencia mundial y nacional. Necesitamos poder tener experiencia de cómo pasamos del jarrito del reactorcito de 1 miligramo, de 5 miligramos, a tener cosas más grandes. Nosotros estamos trabajando, no en esa parte, porque no es nuestra especialidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la otra cosa, las otras partes de la cadena de valor de litio, en las que hemos estado involucrados desde, ya cuando empezó esto, desde en las baterías de litio estamos trabajando desde hace 12 años. ¿Sí? Entonces, aquí es, miren, estamos en el diseño de baterías y sistemas de mejoramiento continuo de componentes de baterías. Entonces, justo en esto, en la fabricación de baterías a nivel industrial. Estas son las dos cosas que estamos atendiendo y que lo que voy a presentarles ahora es en estas dos direcciones. Y la otra cosa que es muy importante es la integración de componentes para la fabricación de cosas eléctricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y aquí ese es un hecho de oportunidad, viendo lo que pasó con las industrias de autopartes en Estados Unidos, y eso es lo que tendremos que atender ahora en México. ¿Sí? Es una cosa, fíjense, en México es el séptimo mayor productor de vehículos a nivel mundial. Entonces, lo que ellos exportan, en 2016 exportó 2.7 millones de vehículos al mundo. Pero en Estados Unidos lo que nosotros hacíamos era exportábamos las baterías e importábamos las autopartes. Cuando se dieron cuenta de este asunto, México comenzó a construir autopartes de vehículos para entonces, en lugar de importar las autopartes, ¿sí? Poderlas construir y entonces montar los vehículos y venderlos a todo el mundo. Como ustedes saben, y ahora lo que tenemos que hacer es todas las varias fábricas de autos eléctricos se van a instalar en México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita, además, los mismos en Estados Unidos están importando baterías de China, ¿sí? Que son los productores más grandes de baterías de China. Pero el reto ahorita es ver cómo le hacemos, y si hay un esfuerzo a varios niveles, en tratar de impulsar la cadena de valor en cómo construir baterías, a lo mejor no tan potentes ni rentables, pero sí que podamos construirlas para poder a lo mejor en los autotransportes del Estado y todo, y de los autos, poder construir baterías. Ahorita los materiales conocidos en México, no es posible. El litio, lo más viable es que dentro de 6 o 7 años de los minerales que tenemos en el cambio, echándole todos los kilos, podamos ya poder sintetizar carbonatos y óxidos de litio, que son los precursores para todo lo de litio. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, y estamos viendo cómo podemos hacer convenios con Argentina, sobre todo, y Chile, de poder importar estas cosas y construir las baterías. Aquí es donde está el hecho de oportunidad y es donde yo les vengo a invitar que podamos participar. ¿Sí? Ok, entonces después de todo, vamos a ver a las baterías, que es el objetivo de esto. Nada más una evolución rápida y cuál es el concepto de por qué las baterías de litio y todas las de son la neta del planeta. Rápidamente, ¿no? Sí, pues la primera batería es la batería de Volta. ¿Saben qué voy a hacer? Porque esto me pone nervioso, ¿sí? Les decía, tengo mi señalador, pero profesor, hay un apuntador, hay una vara en la pantalla, puede utilizar. A ver, sí, porque si no, vuelvo y... Sí. Muchas gracias. Ya ven, doctor. Por eso no me gusta. Ok, entonces, fíjense, muy interesante, ¿sí? Este es nada más un esquema rápido de cómo han evolucionado las baterías. Esta fue la primera batería que hizo Volta, en donde discos de plata y zinc mezclados con flúor de sodio comenzaron a producir electricidad. Y la batería que hoy por hoy es la que se ha mantenido durante muchos años y en todas las fuentes alternas de energía es la batería que se usa por lo robusto
desafortunadamente, pero no por la cantidad de residuos, es la batería de plomo ácido. Pero ¿qué problema tiene la batería de plomo ácido? Vean, por ejemplo, en el cátodo, dependiendo de qué estamos haciendo, en el ánodo, el plomo se oxida a sulfato de plomo, ¿sí? Y cuando pasa en la descarga, en la carga, hace el proceso contrario. Y en el cátodo, ¿sí? El dióxido de plomo se reduce a sulfato de plomo. Y en el proceso inverso, el sulfato de plomo se transforma. Pero ¿qué pasa en esos procesos? Son transformaciones completas y en donde los cambios de volumen, ¿sí? 100 Armstrongs, 320, 140, son demasiado grandes. Entonces, lo que hace es que verdaderamente esos cambios de volumen, primero tenemos que diseñar cosas, por eso son muy pesadas y además son muy fuertes, es que los cambios de volumen tienen expansiones y compresiones que hacen que la separación ánodo-cátodo sea bastante grande y eso pierde energía de extracción. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso ganaron el premio Nobel hace poquito, esas baterías de litio, que en lugar de hacer un cambio completo de volumen, solamente se abre y se cierra la estructura para que no se haga una ampliación. ¿Y qué es el concepto? La parte de esto. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál es ahorita el mercado emergente de las baterías de litio? Pues como sabemos, estos son los que se está usando en esta parte, en la parte de movilidad, y hay mucha parte, y en la parte de todos los aparatos electrónicos. Los grandes retos ahorita son poder hacer baterías que sean igual, que sean, ¿cómo se llama? Ligeras, que tengan mucho más potencia, ¿sí? Que eso es el gran problema, estamos limitados por la potencia, ¿sí? Y la otra cosa que es el sueño de todas estas cosas, suplir todos los acumuladores de plomo ácido que hay para acumular la energía generada por las fuentes alternas de energía que son de plomo ácido, ¿sí? Por cosas de inserción, ¿sí? Entonces aquí no necesitamos potencias muy grandes ni rapidez de esto, pero sí necesitamos otras cosas. Y eso es lo que estamos trabajando en químicas que nos permitan diseñar baterías de este tipo y estamos entrando aquí, bueno, no hemos entrado según nosotros, pero la competencia es verdaderamente buena, ¿sí? Vamos, ¿sí? Pues ¿cómo están las baterías de litio? Por eso aquí el problema de construirlas, no solamente de hacer ciencias, sino de construirlas, es muy complejo. Como generalmente, ahorita vamos a ver de qué naturaleza son los materiales activos, son materiales que son, en este caso se usa, en México cuando digo hemos decidido, pues han decidido varios foros, que lo que vamos a construir son baterías de fosfato de hierro, que esas son menos potentes que la de cobaltato, que son las que se usan comercialmente, pero son mucho más baratas y menos tóxicas. Pero como todos los materiales de inserción que se usan en esas baterías no son conductores, entonces tenemos que mezclarlos con un carbón conductor, y entonces esos son los composites, son los cátodos. Los cátodos que se usan en los ánodos generalmente para las baterías de ahora son carbón litiado, ¿sí? Que es el que permite realmente la inserción y la extracción de litio en estructuras lamelulares, como vamos a ver ahorita, de este asunto, y además tenemos un separador para que no se cortocircuite el ánodo y el cátodo, y además esto tiene contactos con colectores de corriente, con conductores, cobre en el ánodo, en el aluminio en el cátodo. Pero entonces, los retos que ocurren para construir estas baterías es canijo. Y nos llevó 2 años, por ejemplo, hacer contactos bastante homogéneos, y los que han trabajado en cosas saben, exactamente. ¿Sí? Hacer un contacto eléctrico sin ninguna caída única entre por ejemplo, el composite del cátodo o del aluminio y con el carbono, que es muy importante, les digo, nos llevó 2 años, y además esto, la estructura mecánica y la estabilidad mecánica de estas celdas, porque además así es como está el sándwich en todo tipo de baterías, en las de bolsa, ¿sí? En las cilíndricas, en las que son, en este asunto, son así el concepto. Entonces, tenemos que, el reto que tenemos que entender es entrarle a este asunto. Voy a lo antiguo. Ok, entonces, pero ya viendo, y entonces cuando empezamos hace 12 años dijimos, bueno, no, ¿qué queremos hacer? Y lo que quisiéramos centrarle a la cosa de la construcción real. Entonces, ¿qué es lo más costoso en la batería de ion litio? Para entonces dedicarnos ¿cómo se llama? A estudiar particularmente eso. Ese es un resumen de 2016, en donde cuál es el costo de todo lo que hay en la batería, ¿sí? Puse solamente los más importantes. El material catódico es el más costoso, y sobre todo cuando estamos trabajando con cobalto, ¿sí? Cobalto y níquel. El separador
que son polímeros muy interesantes de intercambio de iones, el electrolito, que durante mucho tiempo son electrolitos líquidos y que tienen muchos problemas de estabilidad química, entonces por eso dijimos, vamos a trabajar con esto, y el material anódico es un porcentaje menor, y ahorita hay un reto muy importante para las baterías de integración de litio y las de litio azufre, que es el reto más importante, es de cómo suplimos por litio y no otra correcta química. Entonces nos dedicamos durante un tiempo a diseñar materiales catódicos y separadores electrolíticos, que son lo más caro, y teníamos que ver cómo podíamos nosotros innovar y hacer más baratos para México, ¿sí? Entonces dijimos, ¿cómo podemos mejorar? Aquí está el costo en dólares por kilowatt hora de las baterías de litio, y nos damos cuenta que desde 2010, cuando comenzaron a ser ya comerciales, hasta 2022 el costo cambia de una manera muy importante. Esto está hecho antes de 2022, una conferencia que no la he actualizado. El reto era llegar a $125 por kilowatt hora en 2022. Entonces nos pusimos a analizar qué tenemos que hacer para disminuir el costo. Nuevas químicas de materiales, ¿sí? La otra, aumentar el volumen de producción, optimizar el diseño de las celdas, es muy importante. Las caídas sónicas, las caídas de electricidad por contactos no bien hechos, ¿sí? por estabilidades mecánicas dentro de las celdas, eso es muy importante. Disminuir los costos de manufactura y mejorar el ensamble de baterías. Aquí, afortunadamente, en esta parte, me siento muy orgulloso, ¿no? Las sesión de cosas aplicadas. Creamos un grupo de ingeniería electroquímica, ingeniería de reactores electroquímicos, para poder diseñar, por ejemplo, procesos en la industria de metalurgia, para ir desde la celita de esto a ver toda la distribución de corriente, potencial, flujo y todo. Y entonces eso, a la industria minera nos ha dado esto de las baterías, como es estado sólido, es mucho más complejo, pero vamos a trabajar. Voy a ver, entonces otra vez yo siempre he dicho, y cuando he trabajado con cosas aplicadas, tú no puedes innovar hasta que no sepas el principio de operación del proceso que quieres estudiar. Si sabes el principio del proceso, entonces vas a ver qué parámetros vas a sintonizar para mejorar ese proceso. Y así fue lo que hicimos primero. Entonces les voy a exponer más o menos cuál es el principio de operación de las baterías de litio de inserción, porque hay diferentes tipos. Entonces, siempre como cualquier material, siempre tenemos un cátodo, ¿sí? Que generalmente en lugar de plomo son estructuras de óxidos de metales de transición. Les digo, los más comunes son óxidos de cobalto y óxidos de cobalto con níquel o con manganeso limático. Para mejorar esto, son estructuras de este tipo, en donde, sí, es muy importante, las estructuras están aquí y el litio está estabilizando la carga de los iones metálicos que hacen parte de la red, ¿sí? Ese es el cátodo. En el ánodo, ¿sí? Tenemos, sobre todo en las últimas, tenemos grafito, en donde este grafito, que son esas estructuras laminares, ¿sí? Hay oxidaciones o reducciones en las partes de los carbonos en esta parte, y entonces para estabilizar la carga que se hace, por ejemplo, cuando se oxida ese carbono, entonces, cuando se reduce, perdón, ¿sí? Entonces entra el litio. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a analizar el principio de operación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en la carga, entonces lo que vamos a hacer es meter electricidad dentro de este asunto para entonces hacer las cosas maravillosas que hacen la electroquímica. Tú transfieres electrones y a través de una reacción química aprovechas la energía del trabajo eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer, para eso tienes que ver reacción de reacciones electroquímicas que sirven ese tiempo. Entonces, vamos a hacer, metemos carga, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? En la red que tenemos un óxido de un metálico, en este caso podría ser cobalto, es un cobaltato de litio que está en esta estructura. Cuando entonces pongo electrones en esta parte, el ion metálico dentro de la red, sin destruir la red, que es lo que tengo que diseñar materiales para esto, se reduce. Y al reducirse, o sea, gana carga, ¿sí? Y entonces el litio sale sin oxidarse ni reducirse hacia la solución para entonces estabilizar la carga, ¿sí? Entonces, y esos electrones que vienen para acá, ¿sí? Son los responsables de que se reduzcan los carbones dentro de la red, y entonces para estabilizar la carga que queda por la reducción de este asunto, el litio que proviene de este lado se introduce en esta parte. Y en la descarga hacemos el proceso contrario. Es decir, ahora los electrones salen para acá. En este caso, el ion metálico que está dentro de la red se reduce, ¿sí? Y entonces el litio, como estamos hablando de un electrón, el litio entra a la red, y de este lado, como se está oxidando este asunto, el litio sale de la red para acá, ¿sí? Es el principio de operación, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Eso es muy complejo. Necesitamos separadores, ¿sí? Que dejen pasar el litio, ¿sí? De un lado para otro sin que pase ninguna de esas cosas.
necesitamos que estas estructuras en el proceso de intercalación y desintercalación son estructuras en donde los enlaces sean, ¿cómo se llama? Flexibles, ¿no? Porque entra el litio y sale el litio, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es que no haya un cambio de volumen importante en la carga y de descarga, igual de este lado. Porque si hay un cambio de volumen grande, lo que podemos hacer es llegar al separador, se hace un cortocircuito y se acabó el encanto, ¿sí? Entonces tenemos que diseñar materiales robustos que en la intercalación no cambien de volumen, y además separadores y electrolitos que son estos. Todo estaría bien con cosas de materiales, pero el problema es que el electrolito aquí sí es un problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para nosotros, el litio, primero, esas baterías para alcanzar voltajes del orden de 3,5 hasta 5 voltios, ¿sí? Entonces, si usáramos agua, el agua se despansura. Inmediatamente se reduce, dependiendo del medio, a 2 voltios, cuando mucho, menos 1 voltio, ¿sí? Entonces, tienes que usar solventes no acuosos y además, sin posibilidad de que se oxiden, se reduzcan los grupos O. Entonces, los solventes que se usan en este caso son propileno-carbonato, carbonato de etileno y metilcarbonato. Estos, cuando vi estas estructuras, dije, estas constantes eléctricas deben ser peores, ¿no? Entonces la conductividad debe ser muy chiquitita. Y no es cierto, ¿sí? El problema de esto es que estas constantes eléctricas son mayores que la gravedad. Entonces pueden disociar sales muy bien y conducir la corriente. Pero la bronca de este asunto, ¿sí? Es que el problema de inserción y disección de litio, el litio tiene que está solvatado para romper la sal, que son sales de litio con aniones generalmente orgánicos, que ahorita les presento. Pero el problema de esto es que cuando llegan justo a donde se van a intercalar, tienen que desolvatarse para que entonces entre el litio sin su esfera de solvatación. Entonces tengo que diseñar solventes que permitan hacer que la energía de solvatación sea lo suficiente para romper una sal, pero no tan fuerte para que puedan desolvatarse con el campo eléctrico para que entre. Entonces vean los requisitos que tengo que hacer para diseñar materiales. Estructuras que intercalan, sin que cambien de volumen, con potenciales lo más altos posibles. ¿Sí? Es decir, que en la red tengamos los potenciales de reducción del cobalto, del níquel, de otro más que ahorita les presento, ¿sí? Que tengan potenciales muy altos, ¿sí? Y la otra cosa, esta solvatación. Entonces, vamos a ver cómo abordamos, y voy a poner el ejemplo de varias cosas que hicimos, ¿no? Ok, entonces, como decía, el gran problema, la otra cosa, si yo quiero diseñar baterías grandes, no solamente en chiquito para los materiales, ¿sí? Lo que necesito ver es de qué depende la potencia, la densidad de potencia de una serie. De la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, y además la cantidad, esto asociado con la masa, la cantidad de masa, o sea, la cantidad de energía que puedo sacar, el corriente que puedo sacar. Aquí, en este caso, pongo los comunes, que sería, y vean que esto está muy chiquitito. Los fosfatos de hierro litio son solamente 3,5 voltios y la cantidad es verdaderamente teórica, son 240 miliamperes hora por kilogramo, ¿sí? Mi reto, ¿sí? Y ese es el problema, por eso las primeras baterías fueron así, que podamos utilizar ánodos de litio. Pero sabemos que los ánodos de litio tuvieron muchos, sobre todo en las primarias, muchos conflictos, porque eso nada más los ves y explotan, ¿sí? Entonces, como no los veían, a pesar que explotaban mucho, entonces por eso se hizo el grafito litiado. Ahorita hay muchos esfuerzos. Todos los que hacen carbón aquí es el reto. O sea, cómo introducimos superficies muy porosas en donde podamos meter el litio y hacer que tengamos una capacidad muy fuerte de eso. Ese es el reto. Nosotros no estamos trabajando en esto. La otra cosa son los metales de intercalación. Como les decía, el que vamos a trabajar, porque tiene no tiene una potencia, pero es barato, es pero lo que están ahorita en las comerciales son todas las combinaciones de cobalto, mezclándolos con otros elementos como manganeso, níquel. De hecho, hemos estado trabajando con el Heriberto en unas cosas de manganeso para este asunto, ¿sí? Pero lo que vamos a trabajar es esto. Entonces, cuando comenzamos, ¿pero de qué depende? ¿Sí? Que tengo que resolver cuando ya construya una celda. El problema, y ahorita vamos a ver, que tenemos que gastar, eso es el potencial máximo, los potenciales termodinámicos entre el ano y el cátodo. Sin embargo, tengo que hacer que el transporte de masa, aquí va a ser muy complejo, ahorita explico, voy a gastar energía, y voy a gastar energía si los procesos son rápidos o lentos de transferencia de carga en estas interfaces tan complejas y la resistencia interna de esta. ¿Por qué tengo que establecer también muchas cosas de transporte de masa? Esto es desgraciado, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense, como decíamos, este es el colector de corriente, aquí tengo el grafito y el material activo, ¿sí? Entonces yo lo que quiero, ¿sí? Es que la conducción iónica entre por este medio poroso para que entonces bañe
y esté en contacto ese litio con las partículas activas que están aquí, pero las partículas activas tienen que estar rodeadas, perdón, las partículas de intercalación tienen que estar rodeadas por el conductor electrónico para que le llegue los electrones también, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que hacer buena conducción electrónica y buena conducción iónica. Entonces tengo que diseñar medios porosos, estructuras de tamaño tal de partícula, que todo se pueda llegar para que sea esto. ¿Sí? Entonces, para que vean, el reto de diseño de materiales aquí es muy importante. Muy bien. ¿Me voy rápido? Ok. ¿Qué hicimos hace 12 años? Porque dijimos, hijo, está muy complejo. Nos vamos a hacer un equipo, ese era nuestro esfuerzo, les digo que este es un sueño, en donde podamos concatenar, ¿sí? las diferentes disciplinas para entonces ir desde, no ir desde, sino que atacar primero en paralelo todas estas cosas, tratando de definir los problemas a todos los niveles, desde el atómico hasta los momentos de construcción de baterías, para que entonces pudiéramos hacer, transitar y verdaderamente diseñar cosas novedosas. Porque otra vez una cosa es que tú repitas lo que hay lo que está en la literatura, y nada más te quitas, en lugar de poner el lantano, le pones neodimio, y ya eres el planeta, ¿no? ¿Sí? O si no, te metes con toda la tabla periódica y dices, pues este me salió, ¿no? Pero como esto está muy caro, los estudiantes comenzamos a hacer esto, nos costó mucho trabajo, porque sobre todo estos individuos que se sienten como que están en Marte o en Júpiter, ¿sí? Bajar a la Tierra para entonces diseñar cosas que sí sirven, ¿sí? Eso nos costó mucho trabajo, ¿sí? Pero afortunadamente Marcelo Galván tuvo toda la paciencia del mundo, que es nuestro proyecto para que ahorita estamos haciendo cosas con inteligencia artificial muy padre para poder diseñar estos. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Y esta es una cosa que estamos en una retroalimentación muy fuerte que nos costó mucho trabajo. Síntesis de materiales, que no sabíamos que verdaderamente Liberto nos ayudó mucho en colaboración con varias personas. Luego, probar nuevos desarrollos a escala de laboratorio y regresarnos aquí para entonces predecir nuevos materiales. Y por último, sí, es muy importante ir a esto. Que no se nos olvide esto, tenemos que montar esto. Somos, ahorita, puedo presumir que somos el único laboratorio en México que podemos construir celdas ya como las que se usan en los autos, esas de bolsa. No, entonces, ¿qué hicimos? Y bueno, lo que vamos a hacer, eso no estaba de moda. Porque otra cosa que les digo, ese es un ejemplo. Les digo a los muchachos, a los jóvenes, ¿no? En lugar de estar viendo TikToks, viejas puercas y viejos puercos en internet, hagan una revisión bibliográfica muy fuerte. Porque la ciencia no es de todo esto. Alguien ya se lo... Sí. Pero lo que pasa es que como ya no está de moda, dices, no hay. ¿Sí? No, hagan una revisión exhaustiva, es lo que nos pasó. Dicen, a ver, queremos hacer cobalto, no se puede porque no hay cobalto. Saben que el cobalto se extrae en África y que hay muchas muertes y muchas cosas muy terribles. Por eso el cobalto. Y además el cobalto es más tóxico que el mercurio. ¿Sí? Entonces es una cosa muy grave. Entonces dijimos, tenemos que hacer una cosa, ¿cómo se llama? Usar un metal que sea un metal de transición, que sea, nuestra tablita periódica nos dice, alguien que se encuentre cerca del cobalto y que además sea abundante en México. Dijimos, el cobre. Híjole, cuando vimos el cobre, nos rascamos la colita porque dijimos, eso está complejo, nadie lo ha hecho. Hicimos una revisión bibliográfica, ya alguien se lo ha. Pero las condiciones de operación eran diferentes. Otro consejo que les di, cuando vamos a la literatura, las condiciones de operación de algo, las pone un gurú en el artículo, un artículo de American Chemical Society, Nature. Pero cuando cambias de material, no son las mismas condiciones. Entonces la gente quiere seguir lo mismo que el gurú dijo. Esa fue lo que nos pasó. ¿Sí? Entonces te pones, y dices, esto no sabes una mierda. A ver, ¿qué material estás haciendo? ¿Cuál es su potencial nuclear? Entonces, ¿por qué estás saliendo de la ventana? Eso nos pasó. Entonces comenzamos a trabajar con cobre, ¿sí? Porque es abundante en México. Porque además vean los costos. El cobalto en dólares cuesta 361, el cobre muy poquito. Además, la ventaja que teníamos teóricamente, ¿sí?, era que la capacidad teórica que está asociada con la cantidad de masa que tienes, los números de electrones que intercambias. Entonces, todos estos, el número de intercambio que cambias para la carga o la descarga es 1, por eso estos son los 174, 175, 150. Claro, esto también depende de la masa, ¿sí?, del peso molecular. Dependiendo del peso molecular y del número de electrones, eso es lo peor. Pero cuando nos unimos a ver ¿cuánto podríamos obtener del cuprato? Porque el cuprato decían que pasaban, fíjense, de cobre 1 a cobre 2 y de cobre 2 a cobre 3. Si saben inorgánico, el cobre 1 está muy complejo, debe estar. Y otros decían que se iban hasta 4, porque un gurú había dicho que se iba hasta cobre 4. Vamos a ver.
Ok, primero, pues la síntesis, ¿no? Pues a mí eso de la síntesis, yo he dicho que, además yo desde que era estudiante de licenciatura en la química, tenía rendimientos de menos 100%. Porque hacía el compuesto y cuando había que purificarlo, pues desaparecía. Por eso me rendimientos en el 100%. Nos dije, pero vamos a hacer síntesis. Entonces, con el Liberto comenzamos a hacer esta síntesis para poder sintetizar el contrato de litio, que era mezclando estos dos, con una molienda y con un estudio que hicimos de termográfica, hicimos qué temperaturas de calcinación, y obtuvimos esta estructura ortorrómica, que es el contrato de litio, que tiene esas cavidades que nos permiten intercalar. Eso que les digo, ya estaba hecho, nada más que estaba hecho. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ok, una cosa es que ya hagas la síntesis y ahora vamos a caracterizar. Entonces, lo que tenemos que caracterizar, y eso es el gran problema, ¿sí? Para caracterizar lo que necesitas, como sintetizamos miligramos, tenemos que usar dispositivos en miligramos. No vamos a hacer una celda así, porque nadie sabe hacer eso. Entonces, tuvimos que hacer estas celdas, que son las celdas de botón que sirven para poder, ¿cómo se llama? Poder evaluar materiales. Esas tienen que son botoncitos, que son las que generalmente se usan en los relojes. Pero cuando la gente pone esto, son para caracterizar materiales, no son para producir. Y esto me pone en los proyectos de CONACYT, que esto sirve para mover un auto que ni siquiera de movilidad. Bueno, ¿qué hacemos en esta parte? Y eso nos costó 2 años de hacer esto reproducir y de conseguir las cosas que tenemos. Necesitamos una cosa para poder hacer la pasta del composite y poderla poner y pegarla directamente en la lámina de vidrio. Es una cosa de canalizado. Y entonces hacer esto en medio que no tenga agua, oxígeno, pues tenemos que tener una caja de guante con menos de una parte por millón, menos de 0.5 partes por millón de oxígeno y también de agua, de oxígeno y agua, ¿sí? Y me acuerdo, como éramos pobres en ese tiempo, seguimos siendo, pero más pobres, si dijimos, no, el argón nos cuesta mucho, el argón nos cuesta muy caro, le pusimos nitrógeno, y cuando luego llega uno de mis alumnos me dice, Nacho, se nos puso negro. ¿Qué hiciste? No, el litio se nos puso negro, ¿no? Y se nos puso negro el nitrógeno. Entonces, esa es la bronca, ¿no? O sea, estamos haciendo materiales muy reactivos, porque tenemos potenciales de hasta 5 voltios. Entonces, ahí hasta las naranjas del muerto se caen. Exactamente, por decir más abajo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces fíjense, ¿qué tuvimos que hacer? Tenemos que tener máquinas que trabajen en condiciones verdaderamente muy estrictas para poder hacer filmes, películas muy finas y adherirlas completamente a las láminas de aluminio y con carbono liqueado a las láminas de carbono. Luego tenemos que hacer cortadoras para hacer muy eficientemente este corte y poner con el colector aquí, además de acero inoxidable, un separador en donde ponemos este electrolito, que es el carbonato, y el solvente y el electrolito, que en este caso para pruebas se usa fosfato de una concentración de una cantidad 1 a 1, y después aquí tenemos del otro lado igual, aquí en el lado tenemos litio, aquí usamos litio metálico para que entonces no tengamos los problemas de separación de litio, queremos material estudiar las propiedades. Les digo que verdaderamente eso nos costó 2 años para aprender cosas reproducibles. ¿De acuerdo? Cuando no sabían, Guadalupe Ramos, que fue el que inició todo esto, nuestro colega, ya estaba ahora estamos en seminario, y eran compañías en el seminario, dijo, vámonos todos a laboratorios, vamos a tratar de poder hacer estas celdas y a ver qué estamos haciendo mal para que nos hagan. Después de eso ya nos habló, y gracias a eso comenzamos a caracterizar materiales. Ahora sí, comenzamos a trabajar con el contrato de litio que sintetizamos en colaboración con Humberto, y lo que hacemos es, metemos una carga, si necesitamos electricidad, y vamos viendo cómo se está reduciendo, en este caso estamos metiendo la carga, cómo se está reduciendo el cobalto, cómo se está oxidando, pero estamos sacando la carga, cómo se está oxidando el cobalto de esta red, ¿sí? Para pasar de cobalto 2 a cobalto 3, ¿sí? Cobre. Pero cobre. Ya ven que soy químico, ni siquiera sé los elementos. Esto es más. Por eso no me gusta que me digan doctor. Ok, entonces pasamos de cobre 2 a cobre 3 oxidando. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras haya comienzo a poner la corriente, primero aquí se está aumentando la pasta, ¿sí? Y entonces comienza a bajar el potencial hasta 3.5, y este potencial, si no hay caída única, mientras haya especie que se esté transformando, el potencial es constante, ¿sí? Entonces aquí lo que sabemos es que el cobre 2 está pasando a cobre 3. Lo pongo con romano porque está dentro de la red no se deshace. Después, cuando sigo dando corriente
y ya se acabó la cantidad suficiente. Por ejemplo, si paso 3 coulombs y solamente hay material para transformar 2 coulombs, entonces comienzo a tomar, a oxidar otra especie, y esa especie hace que el potencial suba, hasta que ahora esta especie es la que se está enseñando. Cuando vimos a la literatura, decían que esta meseta correspondía a cobre 3, de cobre 2 a cobre 3, y después en otros había una controversia, ¿sí? Que esto aquí era cobalto 4, ¿sí? No, pero es que lo dijo Chilas Peras. Seguramente fue el alumno de ese Chilas Peras, ¿sí? Y que el asesor ya no vio, y dijo, ah, sí, y como era el Chilas Peras de las baterías, dijo, pasa, Gerardo. Y nos hemos pasado. Por eso otra cosa que les digo, ¿sí? No crean en todo lo que dicen el artículo, mejor crean en sus conocimientos y en lo que está haciendo. Entonces dijimos esto, pero cuando esto lo estaba haciendo, es la tesis de licenciatura de Noé, ¿de acuerdo? Que el pobrecito estaba así como loco. Entonces, cambiamos la carga, cambiamos ahora el sentido de la carga, y ahora esta especie que se formó aquí, ahora comienza a oxidarse, ¿sí? Entonces comienza a oxidarse, y entonces viene por acá, pues comienza a oxidar, a reducirse, perdón, y entonces el potencial sube, hasta que llega aquí. Y así hacemos varios ciclos, ¿sí? Entonces, eso sí, pero nos damos cuenta que después de estos ciclos, conforme íbamos haciendo el ciclo, esa es la densidad, la capacidad que teníamos máxima. Estábamos muy padres, 225, y pues ya lo hicimos, está hasta más alto que el cobalto, ya lo hicimos, pero no, conforme el ciclado se está haciendo, eso se. Entonces dijimos, no, ¿qué está pasando? Este proceso que que dicen que es cobre 4, que desde mi punto de vista como químico esto no puede ser, está pasando esto que está degradando la fase para hacer este azúcar. Cuando nosotros sí eso no nos pedían, porque la literatura siempre hace todo esto completo, ¿no? Hasta que cierren las... No, mira, vamos a ponernos en esto que parece que es el vigente, ¿sí? Que es cobre 2 a cobre 3. Cuando nosotros invertimos siempre el primer ciclo, los arreglos están, y las que se forman y todo, saca 150, pero después en las otras, del segundo hasta el 50 ciclo, la estructura se conserva. Entonces dijimos, ya lo hicimos. A lo mejor no vamos a llegar a potenciales altos ni capacidades altas, pero la estructura es estable y aguanta 100 y hasta podemos, nos llevamos hasta 500 y podemos hacer. Esto es para el desarrollo, la gente no ve, eso es para el desarrollo de las baterías de esas de almacenamiento de energía grande, ¿sí? Exactamente. No necesitas grandes, lo que necesitas es que duren mucho tiempo y sean baratas, ¿sí? Entonces, eso podría ser para eso. Pero no, como buenos investigadores, y además porque todavía no estaba de moda el litio aquí en México, dijimos, vamos a ver qué chicharos, ¿por qué no llegamos hasta esos potenciales y a esas densidades de cobre? Dice el cobre 4, es eso los menos, entonces vamos a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Rayos X sencillo, para ver qué le pasa a esta estructura, después cuando vamos a este potencial, o vamos a medir el oxígeno, porque mucha gente decía que si tomamos oxígeno era por esto, por eso es el resultado, cuando vamos a potenciales altos, o las estructuras o los electrolitos no son estables, y entonces se explotan las baterías, porque se forma oxígeno, y el oxígeno reacciona químicamente con los electrolitos que están ahí, y entonces son las explotas. ¿Se acuerdan esas anécdotas de los boys que explotaban sus baterías de litio por este asunto? Sobre todo ya problemas porque están haciendo casas más delgadas y eso es el problema. Entonces, ok, entonces, ¿qué hicimos? Muy importante, es una de las cosas que tenemos que probar ahorita en CONACYT, porque si no, no nos dan dinero, ¿sí? Definitivamente. Me dicen, es que he pagado por muchos instrumentos, que muchas veces está, por ejemplo, un microscopio al lado de otro edificio, y nadie usa ese, nada más usan este asunto, y no hemos eficientado esto. Entonces, yo en tus ¿cómo se llama? En tus proyectos dices, mira, yo voy a colaborar y el tal equipo lo usa para esto que está allá, tal equipo va a hacer esto que usted dice. Ahora sí, está en la línea de lo que queremos. Entonces, por eso no lo sabíamos en ese tiempo, porque todavía no entraba la nueva administración de CONACYT para decir algo de eso. ¿Qué queremos hacer? Queremos ver si durante la carga a potenciales altos se produce oxígeno. Pero la celda, acuérdense, no tiene que ver agua ni oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una celda y diseñamos eso para en colaboración con otros. Arturo Manso, ¿sí? Un electroquímico que había estudiado DENS, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? Con una celda de esta, con espectrometría diferencial de masa, un espectrómetro de esta cosa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacar el gas de la celda, ¿sí? Pasarlo para secar el gas y luego pasarlo a un espectrómetro de masas para entonces ver qué gases se producen y a ver si es lo que se puede hacer. Cuando dijimos que eso, dijimos, no se puede. Aquí Carlos Juárez, que estuvo trabajando, Carlos Juárez, ¿quién era Camilo? Camilo
Petit Mike también iba para allá para tratar de ver este asunto. ¿Cómo diseñábamos la celda? Esta es la celda. Me siento muy orgulloso ahorita cuando veamos lo de rayos X. ¿Sí? Entonces, es una celda de electroquímica donde está el ánodo, desde el litio, el electrolito, que es hexaclorofosfato de litio con los carbonatos de solvente, y además tenemos el material que estamos usando, el clorurato de litio con carbono. ¿Sí? Aquí está, vamos ciclando, y luego lo que vamos haciendo es, con un filtro que sale de esto, quitamos todo el electrolito que podría haberse ido con el gas, y después lo llevamos al electrónico. Lo demás es que aquí está una relación. Ya los resultados que vimos, y esto fue de los primeros resultados que había en el mundo de este asunto en 1918, para mostrar cuál era el mecanismo. ¿Sí? Vean, aquí estoy graficando la corriente de la celda con el potencial, perdón. ¿Sí? Entonces aquí no es una curva de carga y descarga, sino que es una curva en donde voy variando el potencial y veo la corriente. ¿Sí? Justo en 3.4, como veíamos en la meseta, es la transformación de cobre 2 a cobre 3, ¿sí? Ya se acabó el cobre 3, ¿sí? A este potencial que es 4.1 comienza a verse la otra meseta que es este asunto, y cuando vamos simultáneamente analizando lo que tienen los gases, lo que nos damos cuenta aquí, no hay ningún gas, y cuando nos pusimos en la señal MZ32 que corresponde al oxígeno, nos damos cuenta que justo cuando comienza a ocurrir esta oxidación, se produce oxígeno. Entonces, con esto nos damos cuenta, sí, que efectivamente en la segunda meseta se produce oxígeno, explota y entonces la red se despansura. Ya cuando quieres reciclar, ya no tiene suficiente estructura para diseñar. Entonces dijimos, pero ¿qué le pasa a la red? Porque entonces, si quiero diseñar materiales, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que en lugar de que los electrones salgan del cobre, salgan del oxígeno, se oxide y se forme el oxígeno? Entonces dijimos, bueno, una de dos, o dopamos ese churroslice para que no salga el oxígeno, o mejor hacemos una cosa, intentamos que nuestros químicos teóricos hagan algo aplicado, ¿sí? Lo hicieron, Marcelo Galván es una cosa muy interesante. Lo que necesitamos es un resumen rápido. Lo que diseñamos ya cuando ya tenemos cobre 3, ¿sí? Diseñamos cómo estaba la densidad de carga alrededor de los átomos en la red, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta, y cómo estaba la densidad de estados. Primero, cómo estaba la densidad de estados. ¿Se acuerdan que aquí está es el nivel de Fermi? Si tenemos aquí en más negativos, es donde están la densidad de estados, aquí en este caso del cobre, del oxígeno, ¿sí? Y del total, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que muy cerca del nivel de Fermi, la densidad de estados está más cargada al oxígeno. Y aquí con este dibujito, haz como un pastel, cómo está la densidad de carga alrededor de estos átomos. Tenemos más densidad de carga ya en la primera meseta, en el oxígeno con el cobre. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiera sacar electrones, ¿sí?, de la red, donde lo va a sacar es donde hay más densidad de carga. Los va a sacar de aquí y lo de acá. Y entonces esto explica que esto hace que saque de aquí, se comienza a oxidar el O2 menos que está en la red y forma oxígeno, y eso es el responsable. Bueno, pues entonces, en lugar de usar toda la tabla periódica, ¿por qué no dopas teóricamente de estructura y vamos a ver si cambiamos la densidad de carga en el cobre y en el oxígeno? Pusimos el que nos costó, que sí hicimos. No pongo el otro que anoche estaba preparando, me acordé, todo por no poner en los teóricos, pero bueno, el burro no era Jalisco, los dos revisiones. Miren, entonces, ¿qué vamos? Cuando topamos con níquel, un dopaje 50-50, ¿sí? Cuando topamos con níquel, se dan cuenta, con níquel, lo que nos damos cuenta es que la densidad ahora está más cargada al oxígeno, pero al níquel que al oxígeno. Entonces, quiere decir, lo que apostamos teóricamente es que ahora, en la segunda meseta, en lugar de sacar los electrones del oxígeno, como en el cuprato, los vamos a sacar. ¿Sí? Bueno, como decía mi maestro de inorgánica, ¿sí? No, Colton, es el analítico del mundo. La teoría predice, pero el experimento decide. Entonces, tuvimos que hacer el experimento. Primero, hicimos la síntesis de ese, bueno, que aquí fue todo un reto y sigue siendo un reto. No hemos resuelto ese reto, ¿sí? Porque lo que queríamos es hacer una estructura dopada, 50% cobre níquel, como los teóricos nos decían. Pero cuando se hicieron los análisis de rayos X, esto es el trabajo del doctor María, Miguel Ángel. Sí, ok. Así como estoy diciendo, ya se me puede olvidar. Ok, sintetizamos esta fase, pero sintetizamos también esta fase.
hicimos un análisis, hicimos varias veces y todo, y nos dimos cuenta que es esto. Entonces teníamos dos fases que tenían cobre y níquel, pero una es muy importante. Aquí tenemos níquel 3 y cobre 3. Entonces dijimos, carboxilar, ¿eso qué es? Pues, hicimos una celda con esos materiales sintetizados con níquel. Lo primero que vimos es que efectivamente era cierto. En negro está la cuprato sin dopar, ¿sí? Vemos la densidad de carga que sale son 200. Cuando usamos en el primer ciclo esta mezcla de cobre y níquel, nos damos cuenta que sacamos 350. Ya la hicimos, ¿sí? Claro, con los ciclados esto va cambiando, pero que nosotros tenemos una gráfica para ir viendo cómo la capacidad para ver, analizar cuánto es la estabilidad de la red, ¿sí? Cómo cambia la capacidad en función del número de ciclos, que vamos a 50 ciclos. Bien, cuando ven esto, se cicla, un ciclado dura ida y vuelta, a veces que dura 24 horas. ¿Sí? Hacer este asunto, que lo hacemos a velocidades muy lentas, cuando están. Entonces, es impresionante, ¿no? Sí, pero bueno, ok, entonces fíjense, cuando tenemos cuprato, ¿sí? La capacidad de alta, 250, 225, pero cae muy rápido, de tal manera que a 50, como ya lo habíamos visto antes, ya prácticamente la capacidad desaparece, es decir, la red se destruye. Este es el resultado, porque lo andamos buscando de mucho tiempo y me sigue admirando, ¿sí? Es como ese dopaje que habían predicho los teóricos comenzaba a disminuir siempre. Les digo, es como se está aumentando, yo digo, se están activando, es decir, es como cuando le bajan los calzoncitos a los electrones, ¿sí? Y primero, pues se rompe todo el tesoro, pero ya cuando ya es así, ya dicen, ya ven, ¿sí? Es lo que está pasando. Se están activando estos enlaces, o sea, la elasticidad la está subiendo, esos enlaces, necesito hacer esto, ¿sí? Entonces, es estable, llegamos a 175 mAh gramo en una celda con un material muchísimo más barato, 10 veces más barato. Pues esto fue muy interesante. Y aquí lo que vamos haciendo, sobre todo para ver la reversibilidad, cambiamos la velocidad de carga. Si aquí cargamos un vatios, ¿sí? Vamos a velocidades muy altas, aún no sé, ya se cae todo, pero cuando recuperamos a velocidades muy pequeñas, ¿sí? Volvemos a recuperar la carga. Entonces quiere decir que estas cosas son muy interesantes, ¿sí? Ya decimos, ¿sí? Pero ahora lo que queríamos ver era quién era responsable. Tenemos dos fases, la de cobre 2 y la de cobre 3. Entonces hicimos, ay, ya, ¿verdad? Ya casi. Bueno, esto es una oiga, ¿sí? Entonces hicimos, no, eso sí es comercial, nos costó mucho trabajo entender esta celda para rayos X. Entonces aquí tenemos, donde, esa es la celda que compramos. Esta es una ventana de berilio que me permite que los rayos X entren, ¿sí? Aquí está el colector de corriente, que acuérdense, aquí en este caso es aluminio, pero tiene que ser una malla para que entonces dejar y que los rayos X entren. El composite del cuprato, ¿sí? El separador que tiene el electrolito son microlitros de electrolito. Aquí está el contralector, que es una lámina de litio, y lo y pues, con esta celda, este era un sueño. Comenzamos a hacer esto, queríamos hacer XR de in situ, y todo el mundo nos sacaba la lengua cuando deseamos que. Vean, aquí vamos viendo, aquí acuérdense que tenemos dos fases, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Aquí en el pistino es esta, ¿sí? Tenemos, veamos los cuadritos, ¿sí? Esos cuadritos corresponden, después nos dimos cuenta que era a la fase que tenía cobre 3 y níquel 3, y estas bolitas corresponden solamente, porque entonces lo que teníamos que hacer es nada más poner así, barrer muy lento en las zonas de 2 teta donde estaban las fases que nos interesan, ¿ok? Es lo que estamos haciendo. Entonces, este es el de cobre 3, cobre 2, este es el de cobre 3, níquel 3, y este es el de cobre 2, níquel 3, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo, la primera es la piscina, ¿sí? Después, sacamos un punto en la primera meseta. Entonces, en la primera meseta, si nos damos cuenta, que es este rojo, ¿sí? Estos, los cuadritos, se mantienen constantes, y que comienza a modificarse, ¿sí? Son las bolitas. Es decir, el primero que se comienza ¿cómo se llama? A transformar es el óxido que tiene cobre 2, níquel 2, ¿sí? En 3.7, que era la diferente meseta que ocurría cuando teníamos la mezcla, comenzamos ya a modificar los que están en los cachicitos. Hay un corrimiento de esta señal hacia tetas menores. Igual en esta, ¿sí? Comienza a disminuir, y también en esta comienza a disminuir.
¿sí? Vamos a la siguiente meseta, ¿sí? Es la que me interesa a potenciales más altos. Y en esa meseta, lo que nos damos cuenta, ¿sí? Es que se sigue transformando de alguna manera cobre 3, cobre 2, que son este y este, ¿sí? Y aquí viene la prueba de fuego. Vamos a cambiar la densidad de corriente y vamos a ver cuál de las estructuras es la que está la responsable de llegar a esos potenciales, ¿sí? Entonces, ahora invertimos la corriente y estamos en 3.5, que estamos haciendo la reacción inversa de lo que ocurre acá, ¿sí? Si nos damos cuenta, hay un pequeño desplazamiento de esta. Desafortunadamente, las bolitas ya no salen, ¿sí? Aquí, las señales asociadas al cobre 2, cobre 3, ¿sí? En 2.7, que sería la reacción inversa de esto, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que ahora sí, la señal de cobre de aquí, ¿sí? Se comienza a desplazar, y cuando vamos a potencial más alto, más bajo, perdón, nos damos cuenta que la señal se recuperó. Esta, la 003 y la 001. Entonces, para nuestra sorpresa, y seguimos sin entender cuál es el proceso de incremento social. Los óxidos que tienen cobre 3, níquel 3, son los responsables de la meseta que digamos a potenciales de 4.2, que para una celda de estas es muy importante. Y así comenzamos a enseñar otros materiales, ¿sí? De diferentes maneras. Rápidamente estamos desarrollando para hacer pastas muy homogéneas en las celdas grandes, polímeros conductores que permitan, si aglomerantes, que permitan un recubrimiento completo de carbono alrededor del material activo y en el colector de corriente, porque pues se usa PDBF, que es un polímero liso que hace que no haya una cobertura completa del colector de corriente. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos un problema muy grande. Entonces estamos diseñando aglomerantes y esto sí tenemos una patente de esto para poder enseñarles. Generalmente este aglomerante se disuelve, y para hacer la pasta, este es un sólido, el PVDF, es un sólido, se disuelve con esta N-nitroclorindona, y este es la toxicidad es 4, entonces cuando estás fabricando celdas grandes, esto es impresionante para resolver eso. Entonces diseñamos este nuevo precursor. Ese es del origen de los polímeros que se utilizaba Greg, cuando estaba haciendo el doctorado contigo, ¿sí? En donde hicimos un polímero de boro, ¿sí? Ese sería de boro. Nosotros hemos puesto de moda los polímeros de boro para ser usados como aglomerantes y como electrolitos. Entonces, este polímero, lo que se hace, rodea completamente las bolitas, el nivel de toxicidad es 2 y los recubrimientos son efectivos, tiene 12% de menor costo de producción y 10% de mejor desempeño. Y entonces, nuestra historia de polímeros, que nos acaban de aceptar este artículo, que hasta nos felicitaron, lo que estamos haciendo es recuperar, recubriendo, ¿sí? Para estabilizar las partículas de óxido de manganeso y níquel, que son las que tienen más potencia, con este recubrimiento también tipo poro, ¿sí? En donde lo que evitamos que se reduzca el carbono, porque hay mucha alta producción de CO2 e hidrógeno en esta parte por descomposición de lo que hay en el composite. El electrolito tampoco se descompone y el manganeso 2, que es el responsable de la estabilidad de esas redes, no sale de la red. Entonces, esto nos hizo, vean, es una curva de carga y descarga, me siento muy orgulloso, ¿sí? Porque después de 500 ciclos, esto es único, ¿sí? Entonces, hacemos este composite con esos aglomerantes y vemos que la estabilidad, bueno, decir, estamos apostando por capacidades no tan altas, no llegar hasta 200, 130 para las estacionarias son interesantes, pero veamos que el PDF en 500 ciclos se cae hasta 115, cambia aquí, es para estar. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Y lo último, nada más para terminar, ¿sí? Estamos diseñando electrolitos y aglomerantes, ¿sí? De tal manera, de una manera, así como teóricamente, esto fue lo que fue a hacer su postdoctorado Gregorio al País Vasco, uno de los laboratorios más importantes del mundo del País Vasco para diseñar electrolitos poliméricos, ¿no? ¿Sí? Entonces, él, y además se lo llevaron, ahí sí se lo llevaron, fue un congreso, porque fue el primero que se le ocurrió en su tesis de doctorado, vamos a hacer un polímero de oro, Nacho. ¿Sí? No, Nacho, créenme, ¿no? ¿Sí? Órale, lo llevamos al Congreso de Polímeros Internacional, ¿sí? Puso su póster y ya nos habíamos ido a comer y David Mesa Reyes, que fue el que me invitó, le dijo, quiero hablar contigo mañana tarde. Dijo, a ver, ¿a quién se le ocurrió esto? Pues a mí así como que me va a regañar, ¿no? ¿Sí? Y eso es otra cosa, ¿no? Tenemos que ser orgullosos de lo que hacemos. En México tenemos mucha
capacidad de innovar. Pero nada más que nos da miedo porque la MIS y el Mister, el viejo pedorro que es mi asesor o mi asesora, ¿sí? No sería viejo, ¿sí? Exactamente, dice que no, ¿sí? Él dijo que sí, entonces dije, órale, ¿sí? Entonces, y se lo llevaron por eso. Y ahora estamos poniendo de moda ese tipo de polímeros con mono, ¿sí? Entonces, este polímero, y pero bien, ¿qué hace el diseño? Esto es muy smart, ¿no? Pero eso lo haces cuando ya haces mucho, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo se le ocurrió este asunto? Es cierto, eso se ve bonito, ya después. Pero sí, estamos diseñando esto. ¿Qué queremos? Son grupos poliméricos, ¿sí? Generalmente con este grupo es muy fácil de polimerizar, ¿sí? Pero lo que es interesante es que le cuenta este asunto y entonces este borato es el que va a decidir todas las propiedades de atracción con el núcleo, ¿cómo se llama? De atracción con el electrolito y además la movilidad de este asunto. Entonces, lo que hacemos en este es un grupo flexible. Este carbón SP3, dependiendo de los estudiantes, va a atraer o empezar carga. Estos enlaces lo que me van a dar van a estabilizar la higroscopicidad del electrolito y del otro lado estos grupos lo que me permiten hacer esto. Con esto hice una serie de polímeros con boro. Es un grande, no más que se lo diga. Sí, es un grande, no más. Y que además se lo felicitaron. Este electrolito, ¿sí? Tiene una conductividad, todavía esto hay que probarlo, y esa la menos 4, pero que yo estoy acostumbrado a conductividades de líquidos, ¿sí? De líquidos casi generalmente con muchos iones. Pero esta en ese tiempo era la más alta conductividad iónica para un grupo. Pues con este, vean, estos fluoros también nos están dando mucha idea para sintetizar otro tipo de estructuras poliméricas. Y así hemos hecho varias cosas, y lo que sí, como les decía, nada más les resumo con esto y con eso termino, porque tengo muchas cosas más, ¿sí? Somos en un laboratorio que estamos haciendo, no las celditas, sino ya montando estas celdas, esto se llama celdas de bolsa, que nos permiten pasar un amper, ¿sí? Definitivamente. ¿Sí? Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es, vean, tenemos todo nuestro proceso y tenemos un canal, un video para mostrarles toda la infraestructura que tenemos para hacer estas celdas. ¿Sí? Exactamente. El calambrado, hacer este asunto, todo, entonces ponemos, ya hemos montado un pack de baterías con las que hemos construido esta parte. ¿Sí? Y que está a la disponibilidad de todo México. Para mí es muy importante. ¿Sí? No podemos hacer todo. ¿Sí? Podemos diseñar materiales y podemos, vale, los probamos en celitas chiquitas, los probamos en... Necesitamos llegar a este punto, ¿sí? Porque dentro de 1 o 2 años van a decir, necesitamos construir baterías en México. O al menos, ¿sí? Vamos a tener que ver cómo tropicalizamos la tecnología que van a traer los chinos para las baterías que se van a construir. Entonces, chavos, hay mucho trabajo. ¿Sí? Ustedes deciden si mueven la colita. ¿Sí? Gracias, espero que, disculpen que me haya pasado, les agradezco, vean, porque vean cómo estoy. Muchas gracias. Lo único que quiero decir es esto. Ay, esa. Pero bueno, apenas se ve. Pero bueno, esto fue hace 10 años. ¿Sí? Cuando comenzamos, a la mitad de nuestro sueño. ¿Sí? ¿Sí? Aquí estábamos, la mitad estaba bien. Greg todavía no se iba, de Gorio Guzmán todavía no se iba a su postdoc, Carlitos Juárez está haciendo su doctorado, haciendo baterías en Estados Unidos, pero eso es que está el litio por México, que hizo toda la parte de tolerancia para caracterizar el estado de uso de las baterías de los árboles. ¿Sí? Tiene muy bonito. El doctor Miguel Ángel, ya no sé cómo se apellida, Martínez, que está haciendo su postdoc y que se va pasado mañana a hacer un postdoc en una de las fábricas más grandes de baterías que hay en España. ¿Sí? Carlson, que también ha estado por aquí, ¿quién está aquí? Hasta Lupe, que es el jefe de nuestro grupo, ¿sí? Y yo no soy el que barro, te bateo ahí, ¿sí? Listo. Estos son los que más o menos conocemos, los demás son además también a los que gracias a su esfuerzo, gracias a compartir el sueño que tenemos, hemos logrado todo esto. Les agradezco mucho. Por esperarse, ya extendido un poco, ustedes pueden hacer un par de preguntas cortas y los demás, si tienen preguntas, pueden hacer el doctor. Yo, un poco, el electrolito, por mí que es una mezcla de dos, ¿no? De dos materiales. El cátodo,
Perdón, dije el supermercado. ¿Cuál es el bueno? Es una mezcla. El bueno es el que tiene níquel 3, cobre 3. ¿Sí? Ahora, exactamente, y es el que producimos en menos proporción, en la mezcla. ¿Sí? ¿Te acuerdas? La idea de hacer la síntesis era que teníamos que tener un material dopado 1 a 1 de cobre y níquel. Y lo tuvimos. ¿Sí? Pero lo tenemos en cobre 2, níquel 2, y en cobre 3, níquel 3. Desafortunadamente, el que está en menor proporción, 33%, es el que tiene cobre 3, níquel 3, que es el que funciona, el que es reversible. Entonces, hicimos varios intentos, ¿sí? Entonces, ¿ese sí se va a 4? No sabemos, no puede ser 4. Entonces, por eso, Fíjate, no sé, y eso es lo que estamos estudiando, ¿sí? Porque ahora lo que hemos hecho para saber, nos cambió el tiempo, ¿sí? Lo estamos dopando con otro ion, con un número de oxidación más abajo, manganeso. Porque además el manganeso, como tiene números de oxidación diferentes, ¿sí? Entonces eso te permite dosificar la densidad electrónica alrededor del cobre, ¿vale? ¿Sí? Y entonces eso hace que donde vas a sacar los electrones va a ser diferente. Tenemos buena estabilidad, pero tampoco, a pesar de los rayos X in situ, no tenemos evolución de oxígeno, no sabemos qué está pasando, ¿sí? Yo así me cuesta trabajo, porque tendrías que irte a otra capa si sacas, si dices que es níquel 4, para nada, ¿sí? O sea, en vez de irte a las capas más abajo, ese y T que están abajo del T, ¿sí? Cuando ya te vas a níquel 4. ¿Qué es? No sé, fíjate. Porque precisamente el diseño de materiales para entonces hacer un diseño, ¿cómo se llama? Adecuado, necesito saber qué es. No, hicimos un estudio de EPR, pero como lo hicimos ex situ, ¿sí? Si tienes cobre 4, que no sé, no creo, si tienes una especie, eso es porque es muy reactivo, la sacas de la celda y haces paso rojo. Entonces ahorita hemos tenido muchos problemas para echar a andar la celda electroquímica de EPR en situ, con Daniel Ramírez, del Poli, ¿sí? Ya la tenemos. Ahí te voy a decir qué es. ¿No? Y no puede ser más bien alguno como un peróxido o alguna cosa así que se esté formando en lugar de que la carga esté en el metal o que esté sacando. Estabas poniendo atención. Sí, es eso. Pero cuando yo lo dije la primera vez, que decía que yo no creía que era 4, que dije que era un peróxido, ¿sí? Ni mis colegas dicen que es cierto, ¿sí? Pero sí, porque si tú vas a sacar el O2 menos hasta oxígeno, son 2 electrones. Y la química del oxígeno, como tú debes saber mucho más que yo, ¿sí? Exactamente, va poco a poco y hasta parcial. Sí, eso es un peróxido, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace estar. Y por eso el manganeso es el que estabiliza, ¿sí? Muchos de los peróxidos, por eso nos funciona también. Sí, pero necesitamos como los perros de la burra en la mano. Pues por eso quiero verlo y en el perro lo vas a ver. Eso es exacto. ¿Sí? Okay. Para no seguir extendiendo un poco, les invito a que si tienen preguntas se acerquen al doctor y le agradecemos una vez más. Gracias.